Y ahora sí, finalmente, vamos a hacernos una pregunta semejante a esta, pero basado en una, una fuente de datos no estructurada como es una página web. Entonces, vamos a agarrar la página de IMDb, de la página de las 250 películas de más puntaje, y nos vamos a hacer la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las películas que combinan mayor cantidad de votos y más puntaje? O sea, un orden que le dé importancia simultáneamente al tanto el puntaje como la cantidad de votos, que no es lo que aparece naturalmente en la página, o en la página aparece directamente las películas ordenadas por puntaje. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces, primero vayamos por un segundo a ver la página de IMDb. Esta es la página web. Y otra forma de visualizar esta página web es si uno, con el botón derecho, uno le puede pedir al browser de ver el código fuente en HTML de esta página. Y esto es lo que hice acá en la solapa a la derecha. Y esto nos desnuda la estructura del formato interno que tiene una página HTML, que después nosotros cuando la importemos a R va a tener estructura XML, pero que es muy parecida. Y acá ya empiezan a aparecer las dificultades naturales de trabajar con datos no estructurados. Vamos a tener que buscar dentro de esta estructura los tags, los clasificadores que nos den los atributos que queremos analizar. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto en R. Vamos a ir a RStudio y vamos a primero cargar las librerías que vamos a utilizar. Las librerías que vamos a utilizar son básicamente Harvest, que el nombre viene de harvest, como de cosechar información, y, que es una librería muy útil para poder hacer web scraping. Y después la librería XML, que también nos va a permitir trabajar fácilmente con archivos con formato no estructurado como XML. Esta librería, cuando uno la carga, automáticamente carga la librería XML2, que también vamos a necesitar. Y vamos a hacerlo breve, pero ¿qué es lo que hacemos en realidad? Primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la fuente de datos que necesitamos. En este caso vamos a indicarle la dirección URL de la página de la cual queremos cargar la información. Y después vamos a usar la función readHTML. Esta función en realidad es de la librería XML, que lo que va a hacer es generarnos un objeto. En este caso lo llamé page. Es un objeto que es un XML. Y en este objeto va a estar toda la información que está contenida en el código fuente de HTML. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora es identificar cuáles son los tags que contienen la información que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener el rating de la película, tendríamos que identificar dónde está metida la información, por ejemplo, de la primera película, que es Sueños de Libertad. ¿Dónde está metida la información de rating? El rating está acá, es este número que está que dice 9.2, y el identificador, el tag, es esto que se llama IMDb Rating. Y con eso yo voy a tener que indicar al R que busque dentro de este objeto, que es el XML, donde aparece este tag IMDb Rating, y después quedarnos con el texto que corresponde al rating y convertirlo, por ejemplo, a formato numérico para poder quedarnos con el número 9.2. Y por supuesto, cuando quiera obtener cosas más complicadas, como por ejemplo, en este caso, el año, voy a tener que buscar el año, en qué tag está contenido. Por ejemplo, fíjense que el año ahora está contenido acá en 1994, es el año de la película Sueños de Libertad. Voy a tener que buscar cuál es el nombre del tag. El nombre del tag es Secondary Info. Entonces le voy a tener que indicar al R, en este caso, voy a tener que decir al R, encontrar el tag Secondary Info, y después voy a tener que incluso hacer un cierto manipuleo para sacarle el paréntesis de 1994 y terminar convirtiendo a texto y después a numérico el valor del año. Entonces, uno ya se ve acá que cuando los datos son no estructurados, ya es mucho más complejo preparar la información. Pero una vez que uno hace todo esto, con bastante cuidado, el resultado final es una base de datos estructurada, como la que teníamos con el caso de Properati. En este caso tenemos un atributo que es el nombre, y después tenemos los atributos que nos van a interesar, que son el año, la cantidad de votos y el rating de la película. Y no es que ya tenemos el formato estructurado, ahora todo es mucho más fácil, porque con este formato plano, ahora puedo hacer directamente la consulta que a mí me interesa, que es agarrar la base de datos
y utilizar esta función de deployer, que es arrange, que me los ordena, y ordenarlo ahora por un criterio que es votos multiplicado por rating. Le pongo un menos simplemente para invertirlo y para poder tener los que en vez de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces lo que vamos a ver es el resultado de el mismo listado de películas, pero en vez de ordenado solamente por rating, ahora ordenado por la combinación de ambos. Detalle de color como segundo. La primera se mantiene, es Sueños de Libertad, pero cuando miramos solamente por puntaje, como segunda película aparecía El Padrino, y ahora aparece El Caballero de la Noche, Batman, como segunda opción. Pero bueno, ¿esto qué es lo que nos deja? Nos deja esta impresión correcta, que es que cuando tenemos que hacer un trabajo sobre datos no estructurados, para poder responder una pregunta, incluso muy sencilla como esta, que es una pregunta descriptiva, es muchísimo mayor el trabajo que tenemos que hacer para poder, en primera instancia, convertir a nuestros datos en una estructura plana que nos permita y nos facilite el análisis. Para eso tenemos que hacer este trabajo de estructurar la información que naturalmente no está estructurada, o en este caso está como semiestructurada. Ese es el tipo de trabajo que uno tiene que hacer con este tipo de información.